En los últimos días de 1939, el mundo se hundía en el caos de una guerra que apenas comenzaba. Europa ardía, y el dominio del mar pertenecía a la Royal Navy, que bloqueaba sin piedad las rutas hacia Alemania. En medio de ese infierno flotaba el Altmark, un petrolero alemán atrapado en el Atlántico Sur. A bordo, el capitán Heinrich Dau observaba el horizonte con el rostro endurecido. Lo apodaban el nazi más repulsivo que haya navegado. Y ahora su situación era crítica. Su buque compañero, el temido admiral Graf Spee, había sido hundido en Montevideo. Solo, sin protección, y con la Marina británica pisándole los talones, podía escapar hacia Sudamérica, abandonar su nave y vivir oculto. Pero sabía que eso significaba traicionar su deber. El Altmark no era solo un petrolero, era una pieza estratégica del Tercer Reich. Y él, pese al riesgo, estaba decidido a llevarlo de vuelta a casa, o morir en el intento. Pero lo que amenazaba al Altmark no solo venía del horizonte. Bajo cubierta, un peligro más silencioso y desesperado comenzaba a agitarse. Todo había empezado meses atrás, cuando el carguero británico SS Clement fue interceptado en alta mar por el acorazado alemán Graf Spee. Aunque habían sido advertidos de no pedir ayuda, los operadores de radio del Clement activaron el transmisor y emitieron una llamada de emergencia. RRR. Estaban siendo atacados. No alcanzaron a dar su posición. Un hidroavión arado AR-196 descendió como una sombra de muerte y desató una ráfaga de ametralladora sobre la cubierta. Los marineros corrieron a cubierto mientras el capitán Frederick Harris ordenaba abandonar el buque. 50 hombres se lanzaron al mar en botes salvavidas rumbo a Brasil. Harris, fiel al juramento de su cargo, permaneció en su puesto mientras el enemigo se acercaba implacable. El 30 de septiembre de 1939, el capitán Hans Langsdorff, al mando del admiral Graf Spee, ejecutó la orden que el Führer le había dado: salir al Atlántico Sur y eliminar a cualquier buque mercante enemigo. Sus hombres abordaron el SS Clement y tomaron prisionero a Harris, quien fue subido a bordo del acorazado como botín humano. Desde la cubierta del Graf Spee, Harris contempló en silencio cómo su nave era reducida a escombros por el fuego de los cañones alemanes. En las semanas que siguieron, la cacería continuó sin descanso. Uno de los blancos más grandes fue el SS Huntsman, un coloso de 8.000 toneladas cargado con mercancías del lejano oriente. El Graf Spee, impulsado por motores diésel a máxima velocidad, se le echó encima. Cortó su ruta de escape, apuntó sus armas y ordenó evacuar. Langsdorff era un comandante feroz, pero también un hombre de principios. Aunque su buque sembraba el terror, él seguía fiel al antiguo código de guerra de presas. Hundía los barcos, sí, pero no dejaba morir a sus tripulaciones. Rescataba a cada marinero enemigo y lo mantenía prisionero con cierta dignidad. Pero ese honor tenía un precio. Con cada nueva victoria, la cubierta del Graf Spee se llenaba de más prisioneros. Los suministros se agotaban. El espacio también. Necesitaba una solución urgente, o la operación entera se vendría abajo. Fue entonces cuando en el horizonte apareció el Altmark, el petrolero alemán que había estado siguiendo de cerca al acorazado, suministrándole combustible y municiones. Langsdorff vio en él algo más que un barco de apoyo. Vio una prisión flotante. Así nació la idea. Centenares de prisioneros británicos fueron transferidos al Altmark, convertidos en sombras encadenadas. Los encerraron en compartimentos oscuros y sofocantes, de apenas 3 metros, sin ventilación ni luz. Solo una vez al día se les permitía subir a cubierta, y aún así bajo el peso de las armas enemigas. El capitán Heinrich Dau, devoto absoluto del régimen nazi, los odiaba. Si por él fuera, los habría lanzado al mar sin dudar. Pero Langsdorff seguía enviando prisioneros, y Dau no tuvo más opción que obedecer. Mientras tanto, el Graf Spee continuaba atacando. Usaba la vieja táctica del engaño. Izaba banderas aliadas falsas y se acercaba a los mercantes como un lobo disfrazado de oveja.
Cuando el Trevanion fue emboscado, intentó enviar un mensaje. No lo logró. Una salva certera de los cañones alemanes destruyó la radio. Los supervivientes fueron tomados como prisioneros y enviados también al Altmark, que ya contenía cerca de 300 hombres en condiciones infrahumanas. El Graf Spee, por su parte, se había convertido en el azote del Atlántico. Pero Langsdorff sabía que la gloria tenía su límite. La Royal Navy lo buscaba con una obsesión creciente. Decidió entonces desaparecer. Durante los últimos meses de 1939, el Graf Spee se convirtió en un fantasma. Cruzó el Índico, bordeó Madagascar y volvió al Atlántico Sur sin dejar rastro. Había recorrido más de 30.000 millas náuticas. Pero la maquinaria estaba extenuada. Los motores rugían con fatiga, las cubiertas crujían. Langsdorff sabía que no podía continuar. Ordenó regresar a casa. Pero antes algo lo detuvo. Era el amanecer del 13 de diciembre. Los vigías del Graf Spee avistaron siluetas enemigas en el horizonte. No eran simples patrullas. Eran 3 buques británicos, el crucero pesado Exeter y los cruceros ligeros Ajax y Achilles. Langsdorff dudó por un segundo. Podía huir, pero eligió pelear. Aún le quedaba una batalla. A las primeras horas de la mañana, los cañones de 280 milímetros del Graf Spee rugieron. Sus proyectiles impactaron con brutalidad el puente del Exeter, destruyeron torretas y causaron estragos. Ajax también fue alcanzado. Perdió sus cañones traseros y se vio obligado a maniobrar. La victoria parecía estar al alcance. Pero Langsdorff había subestimado a su enemigo. La respuesta británica fue feroz. Más de 70 proyectiles impactaron al Graf Spee, atravesando su blindaje, matando a 36 hombres e hiriendo a 60 más. Gravemente dañado, sin apenas capacidad de combate, el Graf Spee emprendió la retirada. La única opción viable era Montevideo, en Uruguay. Con la proa destrozada, los sistemas de purificación de combustible fuera de servicio y la cocina y planta desalinizadora inutilizadas, el buque apenas podía mantenerse a flote. Langsdorff sabía que ya no era un barco de guerra, sino una ruina flotante. Al llegar al puerto, pidió reparaciones y tiempo. Pero el gobierno uruguayo, presionado por los británicos, impuso una estadía máxima de 72 horas. Mientras tanto, informes falsos de grandes flotas británicas, esperando fuera del estuario, sembraron el pánico. Langsdorff comprendió lo inevitable. No podía escapar. No podía volver a casa. Y sobre todo, no podía dejar que su barco cayera en manos del enemigo. El 17 de diciembre, al cumplirse el plazo, Langsdorff dio la única orden posible para un comandante que aún creía en el honor: hundir el Graf Spee. La tripulación evacuó. Desde la orilla, 20.000 personas observaron en silencio cómo las llamas devoraban al depredador del Atlántico. Las explosiones sacudieron el estuario. En minutos, el barco se inclinó y desapareció bajo las aguas del Río de la Plata. Días después, en un pequeño hotel de Buenos Aires, Langsdorff colocó la bandera de combate de su nave sobre su cama, se vistió con su uniforme completo y se disparó. Moría como había vivido, a bordo de su deber. Pero la historia no terminaba con él. En las sombras, el Altmark, ahora sin el respaldo del Graf Spee, sabía que debía escapar antes de ser descubierto. Dau estaba decidido a regresar a Alemania. Pero su secreto ya no era seguro. Los prisioneros rescatados del Graf Spee pronto revelarían al mundo que el Altmark no era un simple petrolero. Era una prisión flotante. Cada barco británico, desde las costas de Brasil hasta las aguas de Noruega, recibió la orden de buscar y detener al Altmark. En un intento desesperado por ocultar su identidad, Dau ordenó pintar de gris el casco. Se levantaron estructuras falsas, lonas y pantallas para alterar su silueta. No podía atravesar el Canal de la Mancha, así que eligió una ruta más larga. Bordeó Islandia y descendió por aguas cercanas a Noruega, apostando a que los británicos no atacarían en una zona neutral. Pero no podía prever lo que ocurriría dentro de su propia nave. Bajo cubierta,
Los prisioneros sentían que algo había cambiado. El rumbo apuntaba al norte, hacia aguas frías. Si llegaban a Alemania, desaparecerían en campos de prisioneros nazis. Algunos hablaron de motín, pero sabían que los guardias estaban armados y que cualquier intento sería un suicidio. Entonces surgió otra idea: enviar mensajes de ayuda al mundo exterior. Durante los breves momentos que se les permitía subir a cubierta, escribieron notas con descripciones del barco y coordenadas, las metieron en botellas y las arrojaron al mar, con la débil esperanza de ser encontrados. Pero el silencio del océano fue la única respuesta. El Altmark avanzaba, ajeno a sus súplicas, hasta que un imprevisto detuvo su viaje. Cuando el Altmark se aproximaba a la costa noruega, un patrullero del país neutral se acercó. Los oficiales abordaron y cuestionaron a Dau, intrigados por su proximidad a zonas restringidas cerca del puerto de Bergen. Dau, con frialdad y dominio, afirmó que era un petrolero regresando a casa. A simple vista no había nada sospechoso. Los noruegos, sin pruebas ni órdenes concretas, decidieron retirarse. Pero justo cuando abandonaban el barco, un estruendo sacudió la cubierta. Desde las entrañas del Altmark surgieron gritos. 299 hombres golpeaban paredes, gritaban, imploraban ayuda. El cuarto oficial, John Banmant, lideraba la desesperación. «Todos juntos, muchachos, con todas nuestras fuerzas». Los noruegos se detuvieron en seco. La conmoción era innegable. Los oficiales noruegos exigieron una explicación inmediata. Dau, con el rostro pétreo, mantuvo la compostura y mintió con precisión. «Es el ruido de las máquinas. Mi tripulación tiene frío y los cabrestantes generan calor». Los noruegos, confundidos pero sin pruebas concluyentes, se retiraron. Apenas abandonaron el buque, Dau ordenó represalias. Encendieron mangueras de alta presión y las dirigieron contra los prisioneros con una violencia brutal. Luego cortaron la luz, sumiéndolos en la oscuridad más absoluta. Pero en el patrullero noruego, la duda había echado raíces. El informe enviado a sus superiores fue claro. Se negó a una inspección adicional. Se sospecha que lleva prisioneros de guerra a bordo. Aún así, se permitió al Altmark seguir su ruta. Una decisión que el mundo recordaría. Churchill no tardó en enterarse. El informe noruego llegó a Londres y fue puesto directamente sobre su escritorio. Como primer lord del almirantazgo, entendió de inmediato lo que estaba en juego. Si ese buque era el Altmark, había 299 compatriotas encerrados en su interior. No podían dejarlo escapar. Ordenó entonces a la cuarta flotilla de destructores movilizarse. La lideraba el capitán Philip Bian a bordo del HMS Cossack. Aunque más pequeño que el Altmark, este destructor tribal estaba armado con cañones de 120 milímetros, lanzatorpedos y cargas de profundidad. La orden era clara. Encuentra al Altmark, sácalo mar adentro, abórdalo, libera a los prisioneros. El problema: nadie sabía cómo lucía realmente ese buque. Aún así, zarparon. La persecución comenzó por la costa noruega. Bian y sus destructores inspeccionaban uno a uno los buques sospechosos, pero todos resultaban ser falsos positivos. El tiempo apremiaba. Entonces, el 16 de febrero, la Royal Air Force envió el aviso que necesitaban. Aviones Hudson habían avistado un petrolero gris navegando hacia el sur. La flota británica reaccionó de inmediato. El HMS Intrepid, el HMS Ivanhoe y el crucero ligero Arethusa aumentaron velocidad para interceptarlo. Pronto, sus vigías lo confirmaron. Era el Altmark, flanqueado por dos cañoneras noruegas, Hel y Scarf. Bian intentó obligarlo a desviarse hacia aguas internacionales para abordarlo legalmente. Pero Dau, confiado en su refugio diplomático, se mantuvo cerca de la costa noruega. No iba a ceder. El Altmark aceleró hacia el Jøsenfjord, un fiordo estrecho rodeado de montañas. Era una trampa sin salida. Pero Dau apostó que los británicos no se atreverían a violar aguas neutrales. El buque rompió el hielo superficial al internarse en el fiordo,
hasta quedar atascado por placas más gruesas. En la entrada, las cañoneras noruegas bloquearon el paso a los británicos, advirtiendo que responderían con fuego si cruzaban. Cuando el resto de la flotilla llegó, el capitán Vian desembarcó para negociar. Propuso escoltar al Altmark de regreso a Bergen, donde los noruegos podrían inspeccionarlo con un oficial británico a bordo. Pero se negaron. Aseguraron que ya habían revisado la nave y no hallaron prisioneros. Vian, frustrado, se comunicó con Churchill. La respuesta fue inequívoca. Aborden el Altmark. Liberen a los prisioneros. Tomen posesión del barco. Si los noruegos disparan, no respondan a menos que sea grave. Si lo es, defiéndanse, pero con la mínima fuerza necesaria. Era una orden peligrosa, al borde del conflicto internacional. Pero Vian entendió que no podía dejar pasar la oportunidad. Cuando cayó la noche sobre el fiordo, dio la orden. El HMS Cossack avanzaría. Mientras la nave cruzaba el agua helada, las cañoneras noruegas la conminaron a detenerse. Vian se mantuvo firme. Respondió por radio. Si van a disparar, que lo hagan ahora, porque vamos a pasar. La tensión era insoportable. Cada tripulante contuvo la respiración mientras se deslizaban junto a los buques noruegos. Pero no hubo disparos. El Cossack continuó su avance. Al llegar al corazón del fiordo, Vian divisó el Altmark, inmóvil, encallado en el hielo. Por altavoz exigió que se prepararan para el abordaje. Dentro del petrolero estalló el caos. Los marineros alemanes destruyeron documentos, quemaron papeles y debatieron si debían hundir el barco. Pero hacerlo implicaría asesinar a los prisioneros encerrados bajo cubierta. Demasiado arriesgado. Dow decidió atacar. Con un giro súbito, el Altmark encendió sus motores en reversa para embestir al Cossack. Su inmensa popa se lanzó hacia el costado del destructor. Vian ordenó virar de inmediato. El casco del Altmark rozó el Cossack, dejando una abolladura menor. Las dos naves quedaron lado a lado, quietas. Vian no dudó más. Dio la orden final. Era el momento. Desde la cubierta del HMS Cossack, el teniente comandante Bradwell Turner se adelantó, revólver en mano, y saltó al Altmark. Detrás de él, decenas de marinos británicos armados lo siguieron. Comenzó el asalto. En cuanto pisaron la popa del Altmark, un grupo de alemanes emergió de las sombras y abrió fuego. Las balas silbaron entre los mamparos. El tiroteo dio paso al cuerpo a cuerpo. Bayonetas, puños y culatas chocaban en un combate feroz sobre el metal congelado. Los alemanes luchaban con una fiereza desesperada, conscientes de que defendían algo más que un barco. Defendían su misión. Pero los británicos eran más. Estaban mejor entrenados y sabían lo que buscaban. El Altmark no podía resistir mucho más. Los defensores alemanes fueron cayendo uno a uno, desarmados, heridos o rendidos. Algunos intentaron huir hacia la orilla, buscando encallar la nave antes de que los británicos la capturaran. Pero los marinos del Cossack los interceptaron. Aún así, el Altmark, impulsado por la inercia de su último esfuerzo, se deslizó hasta quedar varado en el fondo helado del fiordo. El casco chirrió contra el lodo gélido. Ya no iba a ningún sitio. Altmark había caído. En total, 4 alemanes murieron, otros 4 resultaron heridos y un británico perdió la vida. Pero la operación aún no terminaba. Los marinos británicos descendieron a los niveles inferiores. En la penumbra, un grito rasgó el silencio. ¿Hay ingleses ahí abajo? Una respuesta unánime estalló desde la oscuridad. ¡Sí! ¡Estamos aquí! Entonces se oyó: ¡Subid! La Royal Navy ha venido a por vosotros. Uno tras otro, los 299 prisioneros británicos emergieron desde las entrañas del buque. Desaliñados, sucios, ojerosos, pero con sonrisas que hablaban de libertad. Habían sobrevivido al infierno flotante. Subieron a bordo del Cossack, donde fueron recibidos como héroes. La nave británica viró en dirección a casa, dejando atrás al Altmark encallado y derrotado. En cubierta, el capitán Heinrich Dow
observaba en silencio cómo los prisioneros que había custodiado por meses desaparecían bajo la bandera británica. Su misión había fracasado. Al día siguiente, el HMS Cossack atracó en aguas británicas. Los rescatados levantaban los brazos, agitaban sus gorras. Por primera vez en meses, el Reino Unido celebraba una victoria con nombre y rostro. La reacción internacional no tardó. Noruega presentó protestas diplomáticas, intentando mantener la neutralidad. Pero para Londres, y especialmente para Churchill, no había espacio para remordimientos. Berlín, por su parte, no lo vio solo como un fracaso, sino como una humillación intolerable. Adolf Hitler, que ya tenía planes para invadir Noruega y Dinamarca, decidió acelerar su ofensiva. El incidente del Altmark se convirtió en el pretexto perfecto. Menos de 2 meses después, el 9 de abril de 1940, las tropas alemanas lanzaron una ofensiva relámpago. En cuestión de semanas, ambas naciones cayeron bajo el yugo nazi. Noruega se transformó en una fortaleza del Reich, bloqueando para siempre el acceso británico a sus fiordos. Nunca más un destructor británico volvería a irrumpir en esas aguas. Como última provocación, los alemanes instalaron un cartel de propaganda en la entrada del Jøsenfjord, justo donde el Cossack había abordado al Altmark. El letrero en alemán rezaba: aquí, el 16 de febrero de 1940, el Altmark fue atacado por un pirata británico. Durante toda la ocupación, esa placa permaneció en su lugar como símbolo de desafío. Pero cuando la guerra terminó y Noruega fue finalmente liberada, el cartel fue arrancado y enviado como trofeo a un destinatario especial. El almirante Philip Vian, el hombre que había liderado la operación, recibió la placa con una sonrisa silenciosa. Fue un recordatorio de aquella noche en que 299 hombres recuperaron su libertad y la Royal Navy envió un mensaje claro: jamás subestimen a Gran Bretaña.